Mi hermano, buenos días, feliz sábado para todos. Ya es hora de comenzar con el segundo servicio. Me acompaña en oración de reverencia para pedir la dirección de Dios. Amén. Para comenzar, lo vamos a hacer entonando las estrofas del himno 335. Jesús está buscando voluntarios hoy. Himno 335. Querramos ser voluntarios de Jesús.
Bueno, el versículo de introducción lo encontramos en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 20, el versículo 25 al 28, que dice así. Entonces Jesús, llamándolos, les dijo: Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Meditando en estos versículos, nos vamos a postrar para orar y vamos a pedir a la hermana Paola, ¿está por ahí? Que nos diría en oración. Oremos. Amado y buen Dios, santificado sea tu nombre, hoy por la eternidad. Te agradecemos infinitamente por todo lo que has hecho por nosotros durante la semana, porque nos permites estar aquí, vernos unos a otros, compartir tu palabra y sentir tu presencia. Danos tu Santo Espíritu con poder a cada uno. Tú conoces cada situación, cada lucha, cada deseo, preocupación. Todo lo entregamos en tus benditas manos de amor. Transfórmanos y sobre todo haz de nosotros unos misioneros consagrados. Que tengamos ese deseo que se avive en nosotros, el hablarle a otros, el predicar, el testificar de tu palabra. Muéstranos, guíanos hacia esas personas sedientas y que podamos darle una palabra de ti. Danos también el ser cada vez mejores, este carácter se santifique, todo lo malo sea barrido de nuestra vida y podamos llegar al cielo, a esas mansiones que tienes preparadas. Quédate con todos, niños, ancianos, jóvenes, adultos, todos los que estamos aquí. Toma nuestras vidas y ayúdanos a entender, a amarte de verdad, genuinamente. Y así también sé con tu predicador en esta mañana, con los enfermos, con los que están desanimados, levántales con el poder y danos fe en abundancia a cada uno para hacerle frente a todas las vicisitudes de esta vida y con valor enfrentarle con el poder de tu Santo Espíritu. Danos el perdón de nuestras faltas y pecados porque no somos nada. Todo te lo rogamos y agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Ojalá que el tiempo que pasemos aquí sea de provecho. Y ahora damos paso a los niños que presentarán su ofrenda en esta mañana. Buenos días, hermanos. Nosotros en esta lección que se titula La luz, nosotros hemos aprendido que la Biblia es una luz en este camino oscuro de este mundo y por eso tenemos que escudriñarla para resistir a las tentaciones del diablo y así algún día ir con Jesús al cielo para ganarnos la vida eterna. Y ahora vamos a cantar la alabanza, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El Dios de paz siempre me guarda. Lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El Dios de paz siempre me guarda. Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Y qué es tu palabra? La veí, leía, es el libro de mi Dios. En ella siempre confío yo. La veí, leía, la veí, leía, es el libro de mi Dios. En ella siempre confío yo. La veí, leía. Biblia. Amén. Que haya sido para honra y gloria de Dios. Agradecemos a los niños por su participación y que ojalá que eso quede en sus mentes, ¿no? Que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino.
Como dice otro versículo, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y no solamente el joven, sino todos. Ahora le damos paso al cuarteto Montero, que tendrá una alabanza para gloria y honra de Dios. Para honra y gloria de Dios vamos a cantar Más cerca del hogar. Es un himno que solo tiene 2 estrofas y como nos quedó corto, pues hicimos una. La Biblia asegura que Jesús muy pronto en las nubes volverá. Prepárate, mi hermano, porque hoy más cerca estamos del hogar. Más cerca del hogar. Más cerca del hogar. Más cerca estamos hoy que ayer. Más cerca del hogar. Alístate, oh iglesia, porque hoy Jesús nuestro Señor llamando está a hermanos fieles que quieran con Él marchar muy pronto al hogar. Más cerca del hogar. Más cerca del hogar. Más cerca estamos hoy que ayer. Más cerca del hogar. La obra ya debemos terminar, pues muchos necesitan conocer. Las buenas nuevas hay que proclamar. Más cerca estamos del hogar. Más cerca del hogar. Más cerca del hogar. Más cerca estamos hoy que ayer. Más cerca del hogar. Amén. Bueno, como dice el himno, no, más cerca del hogar. Es también bíblico que su venida está más cerca de cuando creímos. Y cuando se dijo eso ya hace mucho tiempo. Todavía, aún más, hoy estamos más cerca. Pero también de que estemos más cerca depende de nosotros. Y será predicado este evangelio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Entonces el fin depende también de que la iglesia cumpla con su deber. Porque si no, no vendrá el fin. Bueno, hermano, vamos a pasar entonces de una vez a la lectura una de las lecturas que vamos llevando haciendo durante todo este mes. Y la que toca para hoy se titula La educación prepara para servir. Dentro de estas lecturas hemos ido viendo de que es redefinir, ¿no? Redefinir la educación en conceptos bíblicos, porque vemos que la educación que se plantea en el mundo no es o no va de acuerdo con lo que la Biblia dice, lo que enseña la revelación a través de la hermana White. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro, y no solamente eso, sino darle valor a estas lecturas y tratar con la ayuda de Dios de ponerla en práctica. Hoy es la educación prepara para servir. ¿Y se acuerdan del versículo que leímos en la introducción? Lo más relevante de él. ¿Alguien se acuerda algo? Leímos en Mateo, ¿no se acuerdan? Evangelio según Mateo, capítulo 20, del 25 al 28. ¿Qué decía? Madre mía, no. Los gobernantes de este mundo se enseñorean de ellos. ¿Y qué más sigue diciendo? Es conocido. Mas en vosotros no será así. ¿Cómo será? El menor servirá al mayor.
El que quiera ser grande será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero será vuestro siervo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino a servir. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro, ¿no? Los gobernantes de este mundo, o sea, el sistema de este mundo es que el que tiene más autoridad, el que está debajo, ¿qué hace con él? Lo somete. Lo somete. Y quien tiene más categoría, más cargo, ejerce autoridad sobre el que está debajo de él. Pero dice, más entre vosotros no será así. Sino el que quiera ser grande, ¿qué tiene que ser? Un servidor. Bueno, son 7 subtítulos. Vamos a tratar que entre todos lo desarrollemos y que todos, o la mayoría, pueda participar. Sobre todo en la lectura y los jóvenes más o menos, y luego en aportar las ideas a los más mayores. La educación prepara para servir. Dice aquí el hermano, hace pocos días un amigo me platicaba que su hijo, un joven adolescente de nuestra iglesia, se encontraba en la etapa de decidir la carrera que debía estudiar. Sin duda, una de las decisiones más importantes en esta etapa de la vida. La forma en la que lo estaba pensando me pareció un enfoque muy inteligente, pues su interés era centrarse en algo que no solo le pueda gustar, sino que fuera de tal utilidad para las personas que al graduarse pudiera encontrar fácilmente la oportunidad de ganarse la vida aplicando los conocimientos obtenidos y al mismo tiempo poder ejercer siguiendo valores y principios de nuestra doctrina cristiana. Es interesante, ¿no? Y yo creo que la mayoría se plantea parte de este enfoque. Bueno, yo quiero estudiar algo que haya mucho trabajo de esto, que no me cueste encontrar trabajo cuando acabe, pero la mayoría se enfoca de esta manera, pero no en el sentido de servir, que sea para servir a los demás, que sea para prestar la ayuda de alguna manera, claro, remunerada, eso está claro, pero con los conocimientos obtenidos. Pero este joven dice que se lo planteaba así, centrarse en algo que no solo le pudiera gustar, porque muchas veces uno dice, es que no me gusta esto, es que no me gusta aquello, pero quizás lo que no te gusta es lo que va a servir para servir o ayudar a otros, ¿no? Y también pensar en carreras donde se pueda poner en práctica nuestros principios, porque hay carreras que es complicado. Por ejemplo, un abogado de la iglesia, bueno, sí, podría hacerlo dependiendo a qué se dedique, pero tiene muchas áreas, ¿no? Pero es un poco complicado, O por ejemplo, el tema de trabajar en el turismo, en la hostelería, con el sábado tiene problemas. Entonces hay que pensar cosas que te permitan seguir llevando a cabo tu fe, que es lo más importante, y que también puedas ayudar a los demás. Dice en la educación, página 94, no hay mejor forma de encaminar la educación que no sea esta, puesto que todo lo que existe, tanto en el cielo como en la tierra, declara que la gran ley de la vida es una ley de servicio. Es verdad, si uno observa a su alrededor, nada vive para sí. La hermana Juárez lo explica muy bien en El Camino a Cristo, creo que es, donde dice que una vida sirve para otra vida en la naturaleza y que solamente en el egoísta corazón humano es que esto no es así. Pero sí, todo está hecho para que beneficie a otro y a la vez también se beneficie. No está hecho solamente para vivir para sí, en la vida natural. Y debería entonces la educación encaminarse en ese sentido, ¿no? En el sentido de servir lo más que se pueda. Si los gobernantes de este mundo pensaran así, esto fuera un paraíso, ¿no? Si pensaran que no son más que servidores de la nación, fuera muy distinta la manera de gobernar, ¿no? Pero cuando un presidente que lo pone el mismo pueblo, que el pueblo vota por él, llega a ser presidente, luego cuando es presidente no hace lo que le prometió a la gente que haría. Y no solamente eso, sino que oprime al pueblo con impuestos, con cargas que en principio no lo iba a hacer. Pero bueno, es el gobierno de este mundo. Pero en la iglesia, más entre vosotros, no será así.
¿Quién quiere colaborar con el siguiente subtítulo? La preparación para el servicio. Rosmel, ¿tienes ahí? La preparación para el servicio, Cecia, papel o pantalla, tú mismo. Sales aquí al frente, la preparación para el servicio, y si quieres dar un comentario, alguien también la puede ayudar. Todo lo que existe, tanto en el cielo como en la tierra, declara que la gran ley de la vida es una ley de servicio. El Padre Infinito cuida la vida de toda cosa animada. Cristo vino a la tierra como el que sirve. Los ángeles son espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. La misma ley de servicio está impresa en todos los objetos de la naturaleza. Las aves del cielo, las bestias del campo, los árboles del bosque, las hojas, el pasto y las flores, el sol en los cielos y las estrellas de luz, todos tienen su ministerio. El lago y el océano, y el río y el manantial, todos toman para dar. Cada objeto de la naturaleza, al mismo tiempo que contribuye a la vida del mundo, asegura la suya. No menos está escrita en la naturaleza que en las páginas de las Sagradas Escrituras. La lección: dad y se os dará. Al abrir los cerros y las llanuras un canal para que el torrente de la montaña llegue por él hasta el mar, lo que dan les es devuelto centuplicado. El arroyo que recorre su camino susurrando, deja tras sí su don de belleza y fertilidad. A través de los campos desnudos y tostados bajo el calor del verano, una línea de verdor marca el curso del río. Cada árbol noble, cada brote, cada pimpollo es un testigo de la recompensa que la gracia de Dios decreta para todos los que llegan a ser sus medios de comunicación en el mundo. Esta ley natural nos lleva a entender que la única forma de hallar una verdadera realización y saciedad en nuestra vida es a través de la utilidad que podemos desarrollar para servir a otros, aliviando las cargas o dolores del que padece, facilitando el trabajo del agobiado, alegrando el día del que está en dificultad, alimentando al hambriento, supliendo al necesitado. ¿Quieres decir algo? ¿No? Bueno, vale. Sí, ¿quién quiere ampliar? Está bastante claro, pero... Sí, es una excelente observación de Ellen White respecto a cómo funciona la naturaleza, ¿no? Esto, no sé si será idea propia de ella o la habrá recogido de algún intelectual, ¿no? Pero lo que está impreso allí en el Camino a Cristo nos muestra a nosotros asombrosamente cómo todas las cosas están hechas para servir. Sí. Es una ley, en realidad, ¿no? Todo sirve a otro, todo sirve para un propósito. Claro, y como mencionaste al principio, solamente en el hombre, bueno, donde está impregnado el principio del pecado, está impregnado el pecado, se rompe con esta ley, Sí. ¿no? Y entonces buscamos que los demás nos sirvan. Pero qué maravilloso hubiese sido, o qué maravilloso es nuestro Señor o nuestro Creador cuando hizo todas las cosas con este propósito, ¿no? Servir, beneficiar, ¿no? Brindar utilidad. Para satisfacción de todos, para beneficio de todos, para felicidad de todos. Gracias, hermanos hermanos. No, aquí hay dos párrafos que la verdad que llaman mucho la atención. Dice que cada elemento de la naturaleza, de lo que hemos nombrado, el arroyo, el pimpollo, los ríos, son testigos de la recompensa que la gracia de Dios decreta para todos los que llegan a ser sus medios de comunicación con el mundo. Sabemos cómo dan, pero a la vez de dar, también reciben. Y dice aquí el hermano que lo reciben centuplicado. O sea, un arroyo baja de la montaña, vuelve al mar, llega hasta el mar en todo su recorrido, y luego vuelve de nuevo y recibe más agua para dar. Entonces todo esto es un testigo de lo que podemos llegar a ser nosotros si nos convertimos en un medio de comunicación al mundo, si servimos a nuestros prójimos.
Y otra cosa que va en contraposición de lo que piensa el mundo hoy. ¿Cómo definiría la felicidad el mundo hoy? Como la autorrealización, ¿no? Llegar al máximo en cuanto a lo que es lo académico, tener una profesión bastante que dé mucho dinero, llegar a ser un gran médico, un gran político, un gran doctor en cualquier área, y así tener un buen sueldo, tener un buen coche, una buena casa, una cuenta de banco con muchos ceros. Esa sería la definición, ¿no?, del éxito, de la realización en el mundo en que vivimos hoy. Que esas cosas no son malas, vamos a aclararlo, pero que ese no debería ser el enfoque. Pero dice aquí que la única forma de hallar una verdadera realización y saciedad en nuestra vida es a través de la utilidad que podamos desarrollar para servir a otros. Porque el servicio, da alegría, da felicidad, realmente es así. Seguro que lo han comprobado más de una vez. Con cosas pequeñas se pueden comprobar. Cuando uno sirve a los demás, realmente se siente satisfecho. Sí, hermano Javier. Justo en esta línea, me da un poco la idea, pero bueno, quería comentar una cosita más. Habéis visto, seguro que muchas noticias de gente, ya lo mencionó Samuel, ¿no?, con éxito rotundo, famosos, y de pronto se quitan la vida. Y uno se sorprende, vaya. Sí. Pero ¿qué le pasó a este hombre? ¿Qué le falta? Si tenía de todo, ¿no? Y es lo que dices tú, ¿no?, que el mundo enseña eso. O sea, el enemigo lo que ha implantado el modo de, digamos, de la felicidad, hallarlo, como lo dijo Samuel, sí, hallarlo en las riquezas, yo qué sé, en obtener todo, en que nada, digamos, en que todo puedes alcanzar. Pero sin embargo, luego vemos de gente que no es feliz. Que no es feliz teniéndolo todo. Porque el enemigo ha, digamos, deformado lo que realmente es la felicidad. Lo que ya le dices del párrafo, hermano, es interesante ese párrafo que yo quería leerlo, pero ya lo leí, hermano. La verdadera felicidad se halla ¿dónde? En servir a los demás. Y yo ya digo, mira, os dais cuenta, voy a repetir nuevamente lo que dijo Juan, pero eso es cierto. Cuando uno hace una buena acción, ¿cómo se siente? Contento, feliz. Pues esa es la forma de hallar la verdadera felicidad. Gracias. Bueno, pasamos al siguiente subtítulo. Ya tenemos claro, ¿no?, que el servicio da felicidad y que la educación, la carrera, lo que nosotros nos vayamos a dedicar, tenemos que tener pendiente eso, de que sea también para prestar servicio a los demás y sobre todo a la causa de Dios. Hay muchas cosas que se pueden hacer cuando uno está bien preparado y se puede prestar servicio, pero si la intención no es esa, si es solamente autocomplacerse y vivir para uno, entonces al final no se logrará la verdadera felicidad. Conceptos erróneos sobre la educación. A ver, un joven que quiera leer. Conceptos erróneos sobre la educación. Jessica. Vale, conceptos erróneos sobre la educación. Sin embargo, el enemigo de la humanidad trata de desvirtuar y minimizar el valor de la educación. Por un falso concepto de la verdadera naturaleza y objeto de la educación, muchos han sido inducidos a errores graves y aún fatales. Se comete un error tal cuando se descuida la regulación del corazón o el establecimiento de principios en el esfuerzo por obtener cultura intelectual, o cuando, en el ávido deseo de ventajas temporales, se pasan por alto los intereses eternos. Para un momento ahí, Jessica, porque aquí, no sé si ustedes lo entienden claro. Aquí dice, se comete un error cuando se descuida la regulación del corazón. ¿Qué es esto? ¿Qué entienden ustedes por eso? Que cuando no regulamos el corazón, estamos mal. Pero ¿cómo es que es eso? Cuando establecemos principios en el esfuerzo por obtener cultura. Sí, aquí hay tres cosas. Bueno, desde el punto de vista que lo he visto yo. Está un error que es descuidar la regulación del corazón. Está el establecimiento de principio en el esfuerzo por tener cultura intelectual, segundo error, pero descuidando lo más importante, o cuando el ávido deseo de ventajas temporales se pasan por alto los intereses eternos. Aquí hay tres errores. Entonces, ¿qué se entiende aquí
la regulación del corazón. Se descuida cuando se descuida la regulación del corazón, porque esas son palabras un poco... Cuando se deja como que los sentimientos, ¿no?, que guíen al hombre. Por ejemplo, exactamente, una chica y un chico de afuera porque es tan bueno, es tan servicial, pero no teme a Dios. Entonces ahí has dejado que el corazón guíe tu vida. En cambio, los principios, que era lo que deberían haberte guiado, los has dejado a un lado. Exactamente, una toma de decisión solamente basada en lo que ha dicho Samuel, en emociones, pero sin tomar en cuenta los principios. O sea, yo tomo esa decisión independientemente de lo que yo profeso o creo. Eso no es regular el corazón, eso es dejarlo a que vaya como él quiera. El otro es el establecimiento de principios en el esfuerzo por obtener cultura intelectual. O sea, la cultura intelectual es buena, se puede obtener, pero siempre basada en unos principios, porque aquí dice que hay muchos que han cometido graves errores y aún fatales, buscando el conocimiento, o lo que se llama en este mundo el conocimiento. Mucha gente que ha sido fiel, que ha sido creyente, una vez que ha llegado a la universidad, ha negado hasta la existencia de Dios. O sea, ha dejado de creer de que Dios existe, ha dejado de creer lo que sus padres les enseñaron. Entonces tiene que haber, ese afán de obtener conocimiento tiene que estar primeramente supervisado por principios firmes. Y luego, exactamente, el ávido deseo de ventajas temporales y se pasa por alto los intereses eternos. Entonces, yo por tener una carrera, por llegar al éxito en lo académico, entonces descuido la parte espiritual. Descuido mi relación con Dios, descuido el estudio de la Biblia, descuido mi deber de comunicar a otros lo que sé. Muchas veces hasta, como dijo Samuel, o sea, de ir a clases en sábado y cuestiones como esa. Entonces, todo eso tiene que estar subordinado a lo que es lo importante. Pero en el mundo eso nos enseña, eso nos enseña. Lo que se enseña es que yo tengo que alcanzar mi objetivo independientemente de cualquier cosa. Sí, hermano Rubén, ¿quiere decir algo? Y después Jessica continúa. Le digo, es como una experiencia para ayudar a los padres que tienen sus hijos ya jóvenes y están pensando en la universidad. Hay que motivar a los chicos, primeramente a alcanzar el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que dice el Señor. Y eso les va a ayudar en la universidad. Es decir, si ellos, hermanos, abrazan a Cristo ante la universidad, han vencido ya al enemigo. Pero si se van ahí todos blandengues, sin sus principios firmes, sin la convicción del amor de Dios y en su corazón, hermano, allá los tambalean. Fíjese lo que decía, lo que dijo ¿cómo se llama este hombre? El que escribió en la reforma de la iglesia, Lutero. Lutero, hermano, escribió que las universidades eran sinagogas de Satanás. O algo más fuerte, sinagoga de Satanás, hermano. El hijo mío, hermano, y me da mucho pesar, porque claro, mi esposa tuvo más influencia que yo. Sube el volumen. Mi esposa tuvo más influencia que yo y estos chicos se me escarriaron. No logré, con la ayuda del Señor, que ellos conocieran al Señor Jesús antes de ir a la universidad. En la universidad, hermano, hay hombres perversos y mujeres perversas, claro. Profesores, hermano. Y la Escritura dice el necio en su corazón. ¿Qué dice el necio en su corazón? No hay Dios. No hay Dios. Estos hombres predican eso, hermano, y le enseñan a estos muchachos eso. Y le ponen pruebas y tal, y los muchachos se convencen de esto. Y a mi hijo se contaminó con este asunto. Entonces, hermanos queridos, sus chicos, primeramente que abracen a Cristo y que conozcan bien los principios de la iglesia, porque van a ser una luz en la universidad y no van a ser títeres o tambaleados. Tambaleados por el diablo y las palabras de estos hombres, hermano. Porque fíjese, yo también fui luego estudié una carrera ya siendo cristiano y yo me enfrentaba a estos hombres y les decía las cosas. Y los muchachos allá más bien, ay, Rubén tiene razón, ¿qué tal? Entonces, ¿se dan cuenta? Pero si van, hermanos, sin el poder de Dios allá a una universidad, hermanos, el diablo lo va a embromar, se los digo, sinceramente. Paulita es un testimonio, ella fue siendo cristiana a la universidad.
Y muchas veces ella escuchó esas cosas también. Entonces, hermanos, ahí van a estar los resultados, ella fue firme. Profesores allá tienen que presentar los sábados, que hacía Paola, orar conmigo, orar en oración. Entonces, si no, hermano, si no, es tremendo, esto es tremendo, se lo digo por experiencia. Muchas gracias, hermano Rubén. Sí, no, hay que tener claro, o tenemos, los jóvenes que están en esa etapa, tienen que tener claro qué es lo más importante. O sea, hay orden de importancia en las cosas. O sea, tener una carrera, ser exitoso, sí, eso es bueno, pero eso no se acaba, no tiene fecha de caducidad. ¿Vamos a ser eternos en este mundo? No, todo se acaba. Entonces, hay que poner en la balanza qué pesa más. Y a partir de ahí, tener tus convicciones y decisiones, que nada te mueva. Sigue Jessica y vamos a avanzar. Bueno, antes quería comentar una cosita, sí. Siguiendo un poco por la línea de Rubén, bueno, ya es una experiencia mía. Bueno, creo que voy a hacer una experiencia, no lo sé, porque yo voy a ir a la universidad a partir de septiembre y, bueno, la universidad está repartida en dos horarios, los horarios de tarde y los horarios de la mañana, que son pues los que van al cole o al instituto, pues los típicos de la mañana. Pero también hay horarios en la tarde que son a partir de las 3 hasta las 7 o puede ser un poquito más tarde. Entonces, a mí aún no me han asignado ningún horario, pero el problema está en que los viernes yo voy a tener que ir a clases, bueno, no voy a tener que ir, o no lo sé, porque el horario no lo tengo aún, pero existe la posibilidad de que me asignen a mí a ir los viernes por la tarde a clases. ¿Qué pasa? Que ahora, pues en verano quizá no hay problema, pero ahora, si pasa el tiempo, en invierno, otoño y tal, claro, la hora del culto va a cada vez disminuir más. Entonces, eso también pues es un... Bueno. Es una prueba, sí, porque el sistema no está hecho para adventistas. Sí, pero hay que ser fieles. Hay que ser fieles en esas cuestiones. Sí que es difícil porque quizá puede que toque alguna materia relevante, importante, y tú dices, pues son 20 minutos del viernes, pero hay que ser fieles. Hay que ser fieles. Sí, sí. Bueno, te dan la posibilidad también de cambiar el horario si es de razón pues de gran peso, por ejemplo, un trabajo o tal. Entonces, bueno, si tú trabajas por la tarde, pues sí, los mismos tutores o allí no sé qué hacen que te dejan ir por la mañana. Entonces, pues se puede presentar alguna cosa así respecto a que yo no puedo ir por la tarde, entonces tengo que ir por la mañana. Claro, de gran peso es tu conciencia. ¿Qué más peso que la conciencia? Eso se puede, yo creo que sí, que hay solución. Eso, lo que hay que hacer como fue Daniel. Daniel mostró que él era una persona de bien y que era una persona eficaz en lo que hacía. Si tú eres un buen estudiante, yo creo que los profesores también te valoran. Y tener las ideas claras, porque sí. si ven dudas, eso. Entonces, bueno, pregunta, hazlo mejor. Que vean firmeza, eso sí. Pero bueno, los horarios aún no están, o sea, aún no han sido asignados los horarios para todos los alumnos, así que estoy ahí en medio de ese proceso. Hay esa posibilidad, bueno, oremos para que no le toque en la tarde, y ya está, y se evita de problemas. Bueno, pues continuamos. Dice, hacer de la posesión de los honores o riquezas mundanales el motivo que rija la conducta es cosa indigna del que ha sido redimido por la sangre de Cristo. Del que ha sido redimido por la sangre de Cristo. Nuestro objeto debiera ser más bien obtener conocimiento y sabiduría para llegar a ser mejores cristianos y estar preparados para una utilidad mayor, prestando un servicio más fiel a nuestro Creador y por nuestro ejemplo e influencia inducir a otros a glorificarlo también. Esto es algo real y tangible, no solamente palabras sino hechos. No solo los afectos del corazón deben ser dedicados a nuestro Hacedor, sino el servicio de la vida. Satanás está procurando apartar a los hombres y mujeres de los principios correctos. El enemigo de todo bien desea ver a los seres humanos adiestrados de tal manera que ejerzan influencia de parte del error, en vez de usar sus talentos para beneficio de sus semejantes. Y muchos que profesan pertenecer a la verdadera Iglesia de Dios caen bajo sus engaños. ¿No tienes ningún comentario? Creo que se han comentado bastantes cosas. Sí, así sí. Que... Pero de lo que acabamos de leer ahora, es bastante fuerte lo que dice aquí, ¿eh?
Y yo creo que muchos de nosotros encajamos en esto, en lo que dice aquí. Hacer de la posesión de los honores o riqueza mundanal el motivo que rija la conducta es cosa indigna del que ha sido redimido por la sangre de Cristo. ¿Y cuántos de nosotros no hacemos eso? O sea, el afán de la vida de obtener la riqueza, de obtener una mejor casa, un mejor coche, de esto que quiero lo otro. ¿Cuántas veces no se descuida el estudio de la palabra de Dios y la oración? Y muchas cosas que tienen que ver con la vida espiritual. Es cosa indigna de lo que han sido rescatados por la sangre de Cristo. Debemos pensar en esto. No sé qué testimonio es este, pero sería interesante que lo leyéramos de vez en cuando este párrafo y meditáramos. CM no sé qué quiere decir. Consejo para los maestros. Sí, podría ser. Pero que el Señor nos ayude. CM. Debería ser el consejo para los maestros. La página 48 es. Sí, o sea, es solamente que la vida sea, o la mayor parte de los esfuerzos, de la dedicación, de las energías, se dediquen solamente a lo que es material. Que el Señor nos ayude a que podamos recapacitar si estamos en ese sendero. Porque es bastante fácil caer en eso. No, que los fuertes dicen que luego, como dicen, ¿no? Hace o crea hábitos de conducta. Sí. O sea que al final somos eso, o sea, sin darnos cuenta, como se dice, ¿no? Imperceptiblemente estamos adquiriendo unos hábitos que eso, y eso también estamos trasladando a nuestros hijos, porque lo que hacemos es lo que ven. Entonces, de una manera inconsciente, estamos, digamos, nosotros fomentando. No, me refiero, sí, fomentando, enseñando también de que ese es el objetivo de la vida. Nuestros, digamos, nuestros esfuerzos está, yo qué sé, en trabajar, en hacer lo que estamos haciendo, cosas que no está mal, vuelvo a decir, no. Pero sin embargo, como dicen, ¿no? Se descuida otra cosa y sin darnos cuenta de eso estamos adquiriendo un hábito y estamos enseñando ese hábito a nuestros hijos. Sí, estamos poniendo la importancia en lo que no la tiene realmente. El objetivo legítimo de la educación. Hermana, que se me olvida tu nombre. Tirsa, por favor, sí. Dice así: la vida de Cristo en la tierra enseñada a adquirir la educación superior no significa granjearse popularidad, obtener ventajas mundanales, tener abundantemente suplidas todas las necesidades temporales y ser honrado por los ricos y encumbrados de la tierra. El príncipe de la vida, el que por su poder divino podía suplir las necesidades de la muchedumbre hambrienta, sufrió los inconvenientes de la pobreza a fin de que pudiese discernir las necesidades de los pobres. Vino a esta tierra no para llevar los mantos suntuosos del sumo sacerdote, ni poseer las riquezas de los gentiles, sino para servir a los dolientes y menesterosos. Su vida reprende todo egoísmo. Mientras anduvo haciendo bienes, reveló claramente el carácter de la ley de Dios y la naturaleza de su servicio. El verdadero objeto de la educación es formar hombres y mujeres idóneos para servir, desarrollar y poner en ejercicio activo todas sus facultades. Entonces, claramente Dios nos muestra a través de su ejemplo, una vez más, de que Él vino a servir y no vino a buscar las riquezas de este mundo, sino más bien sufrió los varios inconvenientes de la vida y bueno, ya que hablamos de elegir una profesión, como decía el hermano, a veces lo que pensamos es en las salidas laborales y decimos, bueno, así también yo puedo honrar a Dios a través de esta profesión, pero acá lo que nos aconseja es de que nosotros al elegir nuestra profesión, porque sabemos que es como elegir el rumbo que va a tomar nuestra vida, tenemos que pensar en cómo nosotros podríamos ayudar a los dolientes a través de esa carrera. Entonces, realmente para las personas que todavía están ahí en la decisión de tomar esa decisión de cuál carrera seguir, entonces, bueno, y los demás, tener en cuenta de que nuestra misión acá en la vida no es ganar riquezas
de esta tierra, sino las riquezas que vamos a recibir es cuando nosotros ayudamos a los dolientes y necesitados. Amén. Gracias. El objetivo legítimo de la educación. ¿Qué significa la palabra legítimo, Samuel? Tiene que ver con la ley, con lo que es de acuerdo a la ordenanza, a lo recto. Sí. ¿Y qué más? ¿Alguna acepción más? El objetivo legítimo de la educación, o sea, inherente, podríamos decir, ¿no? El que le corresponde, el real, el correcto, sí, el verdadero. Sí, porque sabemos que los demás objetivos que se plantean en este mundo no son lo correcto, no son lo verdadero, no son los adecuados. Dice aquí que el verdadero objeto de la educación es formar hombres y mujeres idóneos para servir, desarrollar y poner en ejercicio activo todas sus facultades. ¿Y cómo se hace eso? La pregunta que yo me hago, ¿tiene la iglesia un papel que jugar en esto? En formar hombres y mujeres, señoritas y jóvenes que sean idóneos para servir. Idóneos. Que sean idóneos para servir, desarrollar y poner en ejercicio activo todas sus facultades. Yo creo que la iglesia debería ser un ente educador. Debería serlo. Debería ser un ente educador la iglesia. Y de la iglesia, yo creo que debería ser las mejores de las universidades. Lo que pasa es que muchas veces carecemos, ¿no? de preparación, porque aquí está hablando de personas que sean idóneas para servir. No cualquiera puede ser un servidor, no cualquiera puede ser un ministro de cualquier área del país, no es cualquier persona. Entonces tiene que ser la persona idónea. ¿Y qué hacemos nosotros como padres, como iglesia, como hermanos? ¿Cómo se hace esto? Hacer que alguien sea idóneo, o nosotros mismos serlo, para desempeñar una función de manera excelente, porque Dios lo quiere así, no es chapuceramente, no es de cualquier... Bueno, hace lo que puede. Dios no quiere eso. Dios no quiere hacer lo que puede. Dios quiere la idoneidad. Y la idoneidad cuesta. Y tiene que tener detrás también una formación y un seguimiento. Que el Señor nos ayude, porque es el verdadero objeto de la educación, de que todo lo que estamos aquí seamos idóneos, seamos personas que reúnen las condiciones para servir a los demás y que están desarrollando siempre esa facultad. La verdadera educación, próximo subtítulo. Esto es pequeñito, ¿sí, hermano Vittorio? Tenemos los dones del Espíritu. Tenemos la escalera de la santificación. Sí. Añadida a vuestra fe, virtud, la virtud, amor, gozo, paz, etcétera, ¿no? Entonces, una persona difícilmente pueda ser al mismo tiempo arquitecto, médico, herrero, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no podemos escoger demasiadas cosas al mismo tiempo. Sí. ¿No? Entonces, ¿cómo podemos ser servidores, cómo podemos ser instrumentos en las manos de Dios? Yo pienso que lo primero es que el amor de Dios esté en nosotros. Es lo primero. Y eso es lo que la Iglesia puede practicar y transmitir e inculcar y revelar al mundo. Alumbre pues vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Sí. Entonces, los conocimientos científicos, literarios, administrativos, etcétera, etcétera, bueno, pues el apóstol Pablo dice, mirad, tienen su valor. Vosotros no sois personas muy instruidas, muy preparadas, ¿no? Lo que no es del mundo, Dios lo ha escogido para deshacer lo que es del mundo, ¿no? Así que en esto yo pienso que la Iglesia tratemos de dar lo que tenemos, como le dijo Pedro al que le pedía, sí. Mira, lo que tengo te doy, no tengo sí. más, no tengo otra cosa, ¿no? Dinero no tenemos, no te lo puedo dar. Pero lo que tengo sí que te lo doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Entonces, por lo menos no nos mortifiquemos, ¿no? Y hagamos lo que está en nuestra mano. Pero yo pienso que lo primero, lo más importante, lo más grande, es que el amor de Dios sea manifestado entre cada uno de nosotros. Sí, eso es lo más importante. Entonces, eso es lo que... con esa semilla... Yo creo sí. que después viene lo demás.
Sí, con esa semilla viene el ejercicio de la voluntad, pero más adelante vamos a ver que hay una parte activa que tiene que hacer cada uno de nosotros para lograr eso. Bueno, leo esto que es cortito, dice la verdadera educación. La única educación digna de este nombre, o sea, de verdadera, es la que induce a los jóvenes y a las jóvenes a ser buenos cristianos, la que los habilita para cargar con responsabilidades de la vida y para guiar a sus familias. Hay que tener presente lo que decía el párrafo anterior, ¿no? Que el Señor Jesús, siendo el Rey del cielo, se hizo pobre y pasó necesidades para entender a los que pasaban por esa misma situación, para poder entender. Entonces yo creo que ninguna educación de este mundo enseña eso, de que la persona tenga que padecer o sufrir lo mismo que a la persona que luego servirá o que luego le será útil. No, en ninguna universidad se enseña eso. En ninguna universidad se enseña eso. Entonces que, bueno, la carrera de medicina, sí, eso, al gobierno, pero sí. El poder de la ciencia o del conocimiento. Cecia, por favor. El poder de la ciencia. El conocimiento es poder, pero es poder para bien, únicamente cuando va unido con la verdadera piedad. Debe ser vivificado por el Espíritu de Dios, a fin de servir para los más nobles propósitos. Cuanto más íntima sea nuestra relación con Dios, tanto más plenamente podremos comprender el valor de la verdadera ciencia. Porque los atributos de Dios, según se ven en sus obras creadas, pueden ser apreciados mejor por aquel que tiene un conocimiento del Creador de todas las cosas, el autor de toda verdad. Los tales pueden hacer el más alto uso del conocimiento, porque cuando se hallan bajo el dominio completo del Espíritu de Dios, sus talentos alcanzan su más plena utilidad. Entonces, ¿el conocimiento es poder, sí o no? Pero el conocimiento se puede utilizar para el bien o se puede utilizar para el mal. Hay hombres prominentes en este mundo que tienen doctorados y que son conocedores de muchas cosas y bastante expertos a lo que se dedican. Pero ¿tienen piedad? ¿Se mueven por principios? No. Muchos de ellos paran en la cárcel porque han estafado al Estado, porque se han robado muchísimo dinero y porque han hecho cosas totalmente malas. O sea, el conocimiento es poder, pero realmente es poder cuando se utiliza para el bien. Si se utiliza para el mal, sí, puede resultar para beneficio de la persona, pero no es realmente para el bien. Y aquí está la clave de que el conocimiento no pervierta a un joven que está en esa decisión de qué estudiar y de entrar a la universidad y de desenvolverse entre personas que niegan la existencia de Dios. Aquí está la clave. Cuanto más íntima sea nuestra relación con Dios, tanto más plenamente podremos comprender el valor de la verdadera ciencia. Porque los atributos de Dios, según se ven en sus obras creadas, pueden ser apreciados mejor por aquel que tiene conocimiento del Creador de todas las cosas. Como se decía antes, si el joven entra a la universidad con los principios bien fundamentados, con la idea clara de que Dios es el Creador de todas las cosas, no va a ser movido de ahí, Y no solamente eso, sino que serán aumentados esos conocimientos, porque está bajo el dominio completo del Espíritu Santo. Cuando no es así, no se verá ninguna diferencia. Sí, será una persona que será bueno en lo que estudie y demás, pero ya, hasta ahí. Ganará mucho dinero, tendrá una buena casa, tendrá una buena posición, pero ¿cómo impactará en la vida de los que le rodean, de sus compañeros y demás? No tendrá ningún impacto en lo que realmente es el cambio de una persona. Ahora, Rubén, estamos sobre las 12. Si es corto, le doy la palabra. Se lo contaré. Todas las profesiones tienen su ética profesional, hermanos, ¿no? Por ejemplo, en la mía, contador público, y luchaba contra eso.
Y me llegué a pensar en un momento, bueno, ¿yo para qué estudié esto? Cuando recibí al Señor, ¿no? Cuando me bauticé. La opinión anterior, hermano, estaba hablando del bautismo. No estaba hablando de jóvenes ahí blandengues. Jóvenes que han abrazado a Cristo y que se van a enfrentar al mundo y a sus impíos allá. Y sus compañeros impíos también. Sí, porque algunos se burlarán. Otros dirán que está loco o loca. Sí, hermano, eso es así de sencillo. Bueno, sencillo no, así de complicado. Hay que ser fuerte, es decir, tiene que ser un muchacho templado en las cosas, que ame al Señor Jesús e inclusive ame a las almas. A mí no las considere pobrecitos o pobrecitas, lo que me dicen, no saben. Entonces, cada profesión tiene su ética profesional, hermano. Les decía que yo decía, pero ¿por qué estudié yo esto? ¿En qué beneficia yo esto a la obra de Dios? Primero empecé mi ejercicio. No quiero ser más contador. ¿Qué es un contador? El que lleva las cuentas de las empresas y presenta sus balances financieros. Son mentirosos. Era un mentiroso, hermano. Porque para eso le pagan un contador, para que mienta. Entonces dije, yo no voy a mentir más, por favor, yo soy cristiano. ¿Sí o no? Entonces empecé a dejar. Y inclusive el contador se educa, se especializa para revisar las cuentas de otros contadores. Yo estoy haciendo para lo que no estudié, ¿se dan cuenta? Entonces, abracé al Señor, me bauticé, dije, yo quiero ser auditor, porque para eso me formé. Y dije, Señor, yo quiero ser un auditor. Mientras, hermanos, el Señor me estaba preparando mi empresa, y concursé en una universidad pública, y gracias a Dios, con mucho sacrificio, hermano, el Señor me dio ese cargo, auditor de esa empresa, de esa universidad, ahí en el Táchira, en Venezuela. Y luego, hermano, ahora yo le revisaba las cuentas a los contadores, fíjese, ¿se dan cuenta? Para eso yo estudié, para ver si lo están haciendo bien o mal, y mis informes eran de aprobación o desaprobación. Inclusive en las empresas también. Auditaba una empresa, para este contador hizo esto y aquello. El impuesto no lo pagó bien, tenía que haber pagado tanto, etcétera, etcétera. Y bueno, ya corto, me están diciendo que corte. Entonces, hermanos queridos, podemos ser buenos en la profesión o malos. Podemos servir al Señor de manera ética, honrada o no. Entonces, busquen una profesión. Y la mejor, vuelvo y le digo, la mejor es la obra misionera, el ministerio. Esa es la mejor. Y termino con esto. Hay una universidad nuestra. ¿Dónde está? En Estados Unidos hay una. Guatemala. También en Estados Unidos. ¿Estados Unidos hay una? ¿Dónde? Se llama Norman College, se llama. Pero Norman ¿es College. universidad o es el liceo? Es universidad. College es universidad. Hermano, ¿por qué no investigamos? Padres, investiguen con sus hijos a ver qué profesiones están ofreciendo y hagamos un sacrificio y ya, ahí está la solución, hermanos. Bueno, sí, pero sería... no se vayan, hermanos, por profesiones, por ganar dinero. Eso es un fracaso. Eso va a ser un fracaso. Si usted piensa en ganar dinero, hermano, ya no hay oportunidad de ganar dinero. El dinero es el que está en el cielo. El tesoro más grande está allá. Eso es lo que yo tengo que alcanzar, no otra cosa. Este dinero, hermano, es polvo. Eso se vuelve polvo y el Señor va a quemar todas esas cosas. Gracias, hermano Rubén. Entonces, el conocimiento es poder, pero si se usa para el bien. Pasemos a la siguiente, que dice educados para la vida práctica. Eso es muy interesante, esto de la educación para la vida práctica, porque generalmente la educación que se da en la escuela y tanto en la universidad mayoritariamente es teórica. No educa para la vida práctica. ¿Quién no ha leído y quiere leer? ¿Sí? O si no, le digo a alguien, un joven que quiera leer. Los adultos están para explicar. Paul, por favor. Está por aquí te la deja Daisy. La lectura. Si no, te la doy yo también. ¿Qué parte quieres que lea? Educados para la vida práctica. Las bases para la educación de una vida entera se deben cimentar correctamente desde los primeros años. Es en el hogar donde se debe realizar esta tarea, y son los mismos padres los encargados de tan noble y perdurable tarea.
A los hijos debería enseñarles desde muy pequeños a ser útiles, a ayudarse a sí mismos y también a los demás. Cada hombre, mujer y niño deberían ser educados para desempeñar de un trabajo práctico y útil. Todos deberían aprender algún oficio. Podría ser la fabricación de tiendas u otro oficio, pero todos deberían ser enseñados a emplear sus facultades con algún propósito. Y Dios está listo para aumentar las capacidades de todos los que quieran educarse a sí mismos para adquirir hábitos de laboriosidad. En lo que requiere diligencia debemos ser no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, según Romanos 12:11. Dios bendecirá a todos los que cuiden su influencia en ese sentido. ¿Quieres decir algo? Pues que Dios va a ayudar a todos los que tengamos un propósito. Si tú quieres ser una cosa u otra, mientras estés en el buen camino, se te hará más fácil. Porque claro, si no va a ser más complicado. Te va a ayudar Dios, ¿no? Sí, claro. Ya está. Pero hay que, como dice aquí, adquirir hábitos de laboriosidad. Hábitos de laboriosidad. Y yo pregunto, bueno, quizás es una pregunta incómoda, ¿cuántos de los jóvenes adultos somos laboriosos? En lo que requiere diligencia, ¿qué? No perezoso. Hay cosas que requieren diligencia, que requieren ponerse en ello y hacerlo con eficacia y con rapidez. Hay cosas que no requieren diligencia, que lo que más requieren es pensar, meticulosidad, como dice el hermano Samuel, pensarlo muy bien, y sí, pero hay cosas que requieren diligencia. Y hay algo aquí que me llama mucho la atención, que yo creo que se ha descuidado. O sea, todos deberíamos tener un oficio. ¿La educación de hoy enseña eso? No. Generalmente no. Un joven va a la primaria, un niño, después va a la secundaria, a la ESO. ¿Le enseñan un oficio en la ESO? A no ser que se decante por un FP. Exactamente, a no ser que se decante por un FP. Sí enseñan un oficio, pero es interesante. O sea, primero tendría que tenerse el oficio antes de dedicarse a una carrera universitaria, profesional. Y yo creo que también para los padres también es bastante interesante porque por el hecho del ahorro. Imagínense, tiene un padre o un hijo, 2 o 3, y esos hijos tienen que desde la primaria hasta que salen de la universidad depender económicamente de los padres. Cuando podrían hacerlo, eligen un grado superior, un FP, ya se comienzan a ganar la vida a la vez que después pueden seguir estudiando en la universidad. Y por lo menos ya tienen un oficio, ya saben hacer algo. O sea, no saber hacer nada hasta ¿qué? Hasta los 24, 25, por ahí, que cuando uno tiene una profesión y acaba. Bueno, según se plantea la educación de hoy es así, pero no estaría mal tener un oficio antes, saber algo. Uno puede ser, aquí dice, hermana Guay habla de carpinteros, habla de electricista, de fontanero, o sea, es interesante. Son cosas que servirán hasta para uno mismo, aunque no se dedique luego a ello. Mecánicos también, o sea, es interesante tener un oficio antes de que se pase a la universidad, pero bueno, si no se puede, lo importante es tener un objetivo, como dijo Paul, y empeñarse en eso, ser laborioso, porque hay carreras que se pueden acabar en 4 años y se acaban en 6, se acaban en 7, porque la persona no está puesta realmente en eso. ¿Alguien más? Sí, hermana Lidia. Perdona que no puedo pararme. Una madre en una ocasión expresó acerca de su niña cuando se le hizo una observación de que no la aconsejaba o no la guiaba para que colabore en casa. Y ella dijo, es que ella va a ser profesional. Qué error tan grande. Qué error tan grande. Entonces yo creo que nosotros como pueblo de Dios debemos ser diligentes. Sí, gracias hermana Lidia. Es interesante eso, es importante lo que ella acaba de decir. Independientemente de que una persona vaya a ser ingeniero, abogado, que vaya a hacer cualquier tipo de profesión, sea hombre, sea mujer, tiene que saber lo mínimo, que es lavar un plato, preparar un plato de comida, aunque no sean muchos, pero por lo menos uno, para que no se muera de hambre, ¿no? Y
hacer cosas mínimas, tener orden en su habitación, saber cómo ordenar una casa, sea chico, o sea hombre o sea mujer, lo mínimo. O sea, no te exime el tú ser, es que yo soy médico, es que soy doctora, pero no sé cocinar. Ya compraremos comida en un restaurante, ¿no? Cuando se case o como sea. Que yo soy abogado, pero es que no sé cómo atornillar aquí en la pared y poner un... Eso es tremendo. Yo le digo, yo lo viví eso. En mi casa, mi papá lo educaron así. Mi papá fue de la escuela a la universidad, pero mi papá no sabía cómo agarrar un destornillador. Quien limpiaba el patio en mi casa era mi mamá, con un machete. Mi papá nunca. Su papá era profesor, después fue profesor. Y él, no, el trabajo del campo, eso no era para él. Decía, yo soy maestro y ya está. Yo sé solo dar clases y ya está, pero la cosa no es así. Tenemos que tener una educación doméstica, como dice el hermano Juan, ¿no? Una educación doméstica, que enseñe a los niños y a las niñas a ser útiles primero en casa, y eso también ayuda para el desempeño del trabajo que tendrán luego. Porque como tú te acostumbras a hacer un trabajo, parece cosas sencillas, pero esas cosas ayudan luego a tener, orden, meticulosidad, a cómo hacer el trabajo que luego tú te vas a dedicar, sea médico, sea abogado, sea ingeniero, sea lo que sea. Pero si tú no eres ordenado, en tu casa serás un médico desordenado, serás un abogado desordenado, serás un ingeniero desordenado, un arquitecto que tendrá, ¿dónde está el plano ese? No lo encuentro, porque no aprendió orden en su casa. Esas cosas también son interesantes, son importantes de poner en práctica, y eso se aprende, como dice aquí, en el hogar. Los padres somos los primeros maestros. La importancia de una educación práctica, no solo teórica. Bueno, leo yo esto y ya acabamos porque estamos sobre la hora. Una parte importante de la educación es la práctica. Mateo 7:24 dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica o por obra, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. No solamente el que escucha, sino el que la pone en práctica. Moisés jamás habría estado preparado para su puesto de confianza si hubiera esperado que Dios hiciera el trabajo por él. La luz del cielo descenderá sobre aquellos que sientan la necesidad de ella y la busquen como se busca un tesoro escondido, como se busca una moneda perdida, como estudiamos hoy en la lección. Pero si nos sumimos en un estado de inactividad, si dejamos que el poder de Satanás nos controle, Dios no enviará su inspiración sobre nosotros. A menos que ejercitemos hasta el límite las facultades que nos dio, siempre seremos débiles e ineficientes. Eso la verdad, a mí me llama mucho la atención y lo admiro cuando yo veo una persona que es constante, que hasta que no lo consigue no lo deja. Yo creo que esas cosas debemos nosotros también imitarla. O sea, ser personas ahí, puestas para lo que hay que hacer, y hasta que no lo consigo, no lo dejo. A menos que ejercitemos hasta el límite las facultades que Él nos dio, siempre seremos débiles e ineficientes. Las facultades tienen que llevarse hasta el límite. Los talentos tienen que desarrollarse, porque se pedirá cuenta de ellos. Y para ser un servidor eficaz, tienen que haberse desarrollado las facultades, si no, seremos buenos servidores de aquella manera. La oración y el ejercicio vigoroso de la mente son necesarias para que podamos prepararnos para hacer el trabajo que Dios nos encomiende. Muchos jamás alcanzan la posición que podrían ocupar porque esperan que Dios haga por ellos lo que Dios les ha dado poder para hacer por ellos mismos. Totalmente verdad. Muchas veces somos perezosos y tenemos la capacidad de lograr grandes cosas, pero no llegamos a esa porque estamos, bueno, que el Señor me abra los caminos, sentado con los brazos cruzados. Todos los que esperan ser útiles en esta vida deben formarse en la disciplina moral y mental más severa, y Dios los asistirá combinando el poder divino con el esfuerzo humano. Disciplina mental y moral más severa. ¿Qué significa eso? Una disciplina moral. Una disciplina moral estricta. ¿Qué quiere decir? Todo aquello que yo sé que es malo, lo evito o no lo hago. Eso es en la parte moral. Y la mental, es que me da pereza hacer eso. Es que no poner excusas, sino si sé que es mi deber hacerlo, aunque no quiera, porque es una lucha. Muchas veces no queremos.
pero tenemos que tener disciplina mental. Y eso no es fácil. Primero el deber que el placer, que lo que a mí me gusta. Primero el deber. Todos tenemos que ganar en experiencia y también tenemos cruces que llevar. Si hacemos planes para satisfacer nuestros propios gustos y deseos, seremos hallados faltos en el día de la retribución y de la recompensa. Y las recompensas. Si vivimos para beneficiar a los demás y glorificar a Dios, no nos estaremos preocupando de nosotros mismos, sino de ser útiles para el mundo y de bendecir a la humanidad, y recibiremos la bendición del bien hecho de los labios del Maestro. Que Dios ilumine a los niños, jóvenes, padres y maestros para que puedan comprender el gran poder y valor de la educación tal y como Dios estableció para la humanidad. Que cada quien realice la parte que le corresponde en el proceso educativo que hará a cada uno idóneo para hallar la satisfacción y utilidad en su vida mientras se prepara para ser un ciudadano de la tierra nueva que nos es prometida. Un mundo en el cual no habrá más llanto, dolor ni clamor. Es mi sincero deseo. Amén. Entonces, que cada uno realice su parte en este proceso de la educación. ¿Cuál es la parte de los padres? ¿Cuál es? Dar ejemplo, o sea, ser un ejemplo por precepto y por ejemplo, que valga la redundancia. ¿Y cuál es la parte de los que están siendo educados? ¿Cuál es la parte? Y empeñarse en lo que están haciendo. Ser diligente. Que el Señor nos ayude a que podamos entender este concepto, ¿no? de la educación que prepara para el servicio, que es lo que trae la felicidad. El servir, no el autoservirse. Y que realmente seamos siervos idóneos, capacitados para ello. Y que los jóvenes que están aquí, que todavía no han estudiado una profesión, puedan pensar, como decía al principio, los que no estaban aquí se lo perdieron, ¿no? Lo podemos repetir. Dice que el enfoque que daba un joven cuando estaba en esta decisión era, este era el enfoque. Su interés era centrarse en algo que no solo le pueda gustar, sino que fuera de tal utilidad para las personas que, al graduarse, pudiera encontrar fácilmente la oportunidad de ganarse la vida aplicando los conocimientos obtenidos y al mismo tiempo poder ejercer siguiendo los valores y principios de nuestra doctrina cristiana. Ese era el enfoque de ese joven. Buscar o dedicarse a algo que lo necesite mucha gente para que sea fácil encontrar trabajo, pero que esa profesión no sacrificara los principios cristianos que sus padres le habían enseñado. Que el Señor nos ayude a que todos podamos ser la mejor versión de nosotros que podamos y que podamos servir a los demás. Es mi deseo de oración. Amén. Ahora vamos a pedir al hermano Germán que pase a recoger los diezmos y las ofrendas. Mientras buscamos en nuestro signario el himno 354, creo que es, que se titula Ama a tus prójimos. Cuando lo tengan, el himno 354, nos ponemos de pie y lo entonamos. A los prójimos piensa
Ahora nos postramos para orar. Oremos. Amado y cariñoso Dios, gracias te damos por tu amor y tu misericordia, por darnos el privilegio de estar en tu casa de oración en esta mañana, por haber estudiado esta lectura. Ayúdanos, Señor, a que podamos ponerla en práctica, que sepamos que la felicidad se obtiene a través del servicio, como tú nos diste ejemplo, que seamos servidores, que nos empeñemos en desarrollar cada una de las facultades que tú nos has dado, de los talentos, para que podamos servirte de la mejor manera, de la manera más adecuada. Que sintamos el amor por el que se pierde, que tu Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones para que nos pongamos de una vez por todas a cumplir con este deber de predicar el Evangelio, sabiendo que no está en nosotros el poder del convencimiento, sino en tu Espíritu Santo. Danos tu compañía en este día, también dirige la mente de los más jóvenes, de los que todavía no han decidido lo que van a hacer con su vida, que tú los encamines a decidirse por carreras que puedan beneficiar a la humanidad, en la que puedan servirte a ti y que puedan hallar también la felicidad y el desarrollo. Danos tu paz, danos tu bendición en este día, bendice todos los cultos que se están desarrollando en el mundo entero, y también bendice, Señor, y dirige las mentes de los delegados que están en el Congreso Mundial en Perú, para que las decisiones que se tomen sean de acuerdo a tu santa y divina voluntad y no sean solamente por hombres mortales. Danos tu paz y tu bendición en este día, te lo pedimos sin merecerlo, junto al perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora no sé si está el hermano Francisco conectado. ¿Está Oscar? Pues cantaremos Fija tus ojos en Cristo y nos preparamos para recibir la bendición. Pues estamos reverentes la bendición. Estamos reverentes para recibir la bendición. ¿Me escucháis? Sí, sí que escuchamos. Estamos reverentes. Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Bien, bendiciones para todos. Feliz sábado. Feliz sábado. Bueno, hasta aquí el segundo servicio. Le damos gracias también a los hermanos que han estado conectados por Zoom. Bueno, salimos en orden a saludarnos. Dios os guarde en su divino amor.